Un gran movimiento de reavivamiento ocurre en los Estados Unidos, encabezado por el exmilitar Guillermo Miller, que llevó a las personas a esperar que Cristo viniera el 22 de octubre de 1844. El resultado fue un gran chasco, dejando a mucha gente confundida y adolorida con lo que había pasado. Esta experiencia no es un hecho aislado. Ya había sido profetizada por el libro del Apocalipsis en el capítulo 10, donde en visión un ángel poderoso le dice a Juan que tome el libro que está en las manos del ángel y que se lo coma. Ese libro que está en las manos, entendemos, era el libro de Daniel. Vayamos a Apocalipsis capítulo 10, versículos 9 al 11. Dice: fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan, habiendo experimentado ese gran dolor, debía ahora levantarse y profetizar otra vez. Estudiando este pasaje, llegamos a entender que esta experiencia de Juan representa al pueblo remanente que se levantará después del chasco para predicar el último mensaje de advertencia al mundo. Poco después del chasco, un grupo pequeño de personas siguió estudiando la revelación que Dios le había dado a Daniel, tratando de comprender qué es lo que había pasado. Tal grupo de personas, guiadas por el Espíritu Santo, comenzó a descubrir verdades que habían sido pasadas por alto, como el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, la verdad de la segunda venida de Cristo, los 1000 años de paz, el sábado y otras verdades relevantes para los cristianos de hoy. De este grupo estudioso de personas surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un movimiento profético que se levanta como el pueblo remanente en esta última etapa de la historia del mundo. Esta iglesia no surge en la mente de una persona, no surge como un plan organizado de X o Y persona, sino que es Dios quien hace surgir a esta iglesia en el momento en que la profecía así lo indicaba. Para confirmar la fe de los creyentes, Dios llamó a una sencilla señorita de nombre Helena Gould Harmon para que fuera su mensajera y quien cumplió un papel importante en la consolidación de este movimiento. Había mucha confusión después del chasco. Muchos siguieron colocando fechas para la venida de Jesús. Otros se unieron a movimientos extremistas que llevaban a prácticas muy singulares basadas en interpretaciones equivocadas de la Biblia. El ministerio de Elena de White fue importante para consolidar, guiar, aclarar algunas cosas y poder llevar a las personas especialmente a confiar en la Biblia como la guía segura del cristiano. Debemos puntualizar que las grandes verdades que predica la Iglesia Adventista, como la declaración de sus creencias, surgieron de un estudio concienzudo de la palabra de Dios. Ninguna de nuestras doctrinas o creencias surge por una orden directa de la señora Elena de White. Su ministerio fue más bien de confirmación, de guía para que los creyentes pudieran consolidarse en el estudio de la Biblia. No se debe dar la impresión, ni tampoco debe ser nuestra práctica desplazar la Biblia por los escritos de Elena de White. Ese no es el objetivo. La base de nuestra fe está en la palabra de Dios. Los escritos de Elena de White nos llevan a entender la Biblia. Nos ofrecen consejos sobre la vida cristiana, la salud y da orientaciones sobre la organización de la iglesia. El último discurso
de la señora Elena de White ahora a los asistentes del Congreso de la Asociación General en el año 1909. Terminando su predicación, levantó la Biblia y dijo: les recomiendo este libro. Ella misma advirtió que nunca se deben considerar sus escritos como una obra que desplazara a la Biblia de su importancia y valor. El siguiente extracto de un testimonio publicado en el año 1876 demostrará que los testimonios no fueron publicados para reemplazar la Biblia. Miren lo que ella dijo: el hermano J quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer que la luz que Dios me ha dado por medio de los testimonios es una adición a la palabra de Dios, pero da así una falsa idea sobre el asunto. Dios ha visto propio atraer de este modo la atención de este pueblo a su palabra para darle una comprensión más clara de ella. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. No obstante de todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra de Dios que no han seguido. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para atraer su atención más especialmente a estos principios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 622. Amigos y hermanos, toda nuestra predicación, enseñanza y práctica debe estar basada en la palabra de Dios. Los escritos de Elena de White, como los conocemos también, Espíritu de Profecía, son mensajes de Dios para ayudarnos en el desarrollo de nuestro carácter, ayudarnos a entender la palabra de Dios, aconsejarnos de cómo debe ser la conducta de un verdadero hijo de Dios. Ella enfatizó vez tras vez que estudiar la Biblia es vital para el crecimiento espiritual, e incluso la razón por la cual fueron necesarios que se dieran estos testimonios, ella lo puntualiza de la siguiente manera: si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos. El libro La Fe por la cual vivo, página 297. Es porque el estudio de los libros que escribió, los artículos, las cartas que envió son testimonio importante para nuestro crecimiento espiritual. Inspiran, orientan, aclaran y nos ayudan a entender la voluntad de Dios revelada en su palabra. Pero debemos enfatizar que nunca debemos considerar los escritos de Elena de White por encima de la Biblia. Siempre hemos afirmado que la Biblia es la luz mayor y los escritos de la señora Elena de White son la luz menor que nos guía a la luz mayor. Sigamos sus consejos y estudiemos la palabra de Dios. Elena de White murió el 16 de julio de 1915 a la edad de 87 años de edad. Su vida fue un ejemplo de alguien que, colocándose en las manos del Señor, puede guiar a las personas al conocimiento de la salvación. Su obra es única e importante. No existe ni se reconoce a ninguna otra persona que pretenda ocupar el lugar que tenía la señora Elena de White. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia remanente de estos últimos días. Según la revelación bíblica y los testimonios de Elena de White, no habrá otro movimiento profético. Esta iglesia militante se convertirá en la iglesia triunfante. Es una iglesia con un legado misionero importante. Nuestra labor es llamar al mundo a adorar al verdadero Dios
y nada debe distraernos de ese propósito.